21 pasaron de las 5 de la tarde, estamos haciendo Mover al Futuro por FM La Patriada, a través de YouTube o a través de las redes de Somos Cítricas, allí nos pueden encontrar. Tenemos una nota muy linda para hacer, porque nuestro entrevistado, junto con Gabriel Kessler, escribieron un libro que se llama La Era del Hartazgo, y en él buscan reflexionar sobre la emergencia de liderazgos como el de Milei, ¿no? Y nos podemos preguntar muchas cosas, ¿por qué votamos algo así? Bueno, vamos a charlarlo con él, estamos comunicados con quien es sociólogo, se trata de Gabriel Bomaro. Gabriel, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Quique? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, Gabriel. Un placer. ¿Por qué se plantearon escribir este trabajo? Mira, este libro es resultado de un trabajo largo de investigación que iniciamos con Gabriel Kessler en el año 2021, con colegas de 5 países, para ver un poquito en qué estaba América Latina. Veíamos que había mucha conflictividad social, que había mucha movilización, estallidos, etcétera, y entender un poco cuáles eran las coordenadas comunes, ¿viste? Uno suele razonar en términos de casos nacionales, pasa tal cosa en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, lo que sea, entender un poco si había coordenadas para entender esta efervescencia política social en la región, y por eso hicimos grupos focales, hicimos encuestas, digamos, conversamos con actores sociales en 5 países de la región y empezamos a pensar justamente las coordenadas del descontento, las coordenadas de la movilización social en estos casos. Y ahí surgió un poco este libro en el que además sumamos el caso de Chile, que no hubo un texto más teórico introductorio. Lo entiendo. ¿Hay similitudes en estos países de la región? Mira, la gran similitud, yo diría, o las grandes similitudes son una cierta paciencia corta de las sociedades respecto de sus gobiernos, un descontento generalizado, sobre todo después de lo que se llamó el boom de las commodities. Hay menos recursos para distribuir en América Latina y quedaron deudas pendientes de una época muy corta, quizás 8 o 10 años, pero en las que hubo expectativas, sobre todo en los países en los que hubo gobiernos progresistas, hubo expectativas de mejorar la vida, de ascender a las clases medias, de mejorar la infraestructura urbana, y esas expectativas en algunos casos se cumplieron una parte, y otra parte muy rápidamente quedó truncada, y eso generó una serie de malestares sociales, y te diría que eso es lo que vemos más común en casi todos los casos de América Latina, que se expresan sobre todo en malestares con los representantes, con la política, con los líderes políticos. Ahora bien, después el modo en que se expresa esto cambia de caso a caso, y ahí construimos una especie de tipología, digamos, de malestar, de hartazgo, y ahí tenemos los casos más polarizados, donde el problema siempre es el otro, digamos, yo soy lulista y el problema son los bolsonaristas, y más bien al revés, yo soy una persona, digamos, de derecha y pienso que todo el problema se arregla si el PT no gobierna más, y casos en los que hay más bien descontento generalizado, donde la sociedad cree que todas las élites están medio confabuladas para hacer las políticas a su medida y a su beneficio. Lo entiendo. Vos sabés, Gabriel, que ayer estuve charlando con unos amigos acerca de un podcast que cuenta un poco la historia de la Convención Constituyente que reformó la Constitución hace un puñado de años. Y en el podcast queda de manifiesto el gran nivel de dirigentes políticos que asistieron a esa convención, muchos de ellos nobles. Lilita Carrió, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, todos jóvenes, con ideas nuevas, con ganas de profundizar la política. Y ahora tenemos este debate tan berreta en las cámaras de diputados. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, yo te diría que este debate tan berreta, como decís vos, tan vinculado más a la chicana o al insulto o al atropello personal, creo que, digamos, no es algo, nuevo, tampoco diríamos que es exactamente nuevo. Hay situaciones de insultos. ¿Se acuerdan de esa famosa cachetada que le pegó Graciela Camacho a Kunkel hace unos
quizás 15 años. Sí. Bueno, en fin, hay esos exabruptos, existen desde hace mucho tiempo y son parte del folclore de las cámaras, pero sin duda lo que yo creo que pasa ahora en todo caso son dos cosas. Una primera es la irrupción de un personal político nuevo, ¿no? Que algo que trae Milei es una especie de clase política subalterna que eran segundos, terceras líneas de sus partidos y con poca experiencia y poco roce político, o que eran personas jóvenes sobre todo que venían de afuera de la política y que entran muy envalentonados con el triunfo de Milei y con una idea un poco descalificadora, digamos, del resto de la política, ¿no? Entonces, creo que eso produce una gran conmoción y a eso se le suma, si querés, un contexto todavía muy polarizado en el que, sin duda, esa aparición chocante de un personal político nuevo encuentra muy fuertes resistencias, por buenas razones muchas veces, o no, pero en todo caso, por buenas razones en ciertos casos, que, digamos, busca contrarrestar esa dimensión más provocadora, iconoclasta casi, pero en un sentido más agresivo de estos nuevos dirigentes, ¿no? Claro, entiendo. Gabriel, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle, el otro Quique. ¿Qué pasa con el hartazgo hoy? ¿Qué están viendo? Pienso para el gobierno argentino, para la situación argentina. ¿Qué crees que está pasando con esa gente que se hartó, ¿no?, de toda una dirigencia política, peronista y también de la macrista, si se quiere? Sí. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Calmó algo de su hartazgo a partir de los 2 años de Milei? ¿El hartazgo se transforma? ¿Qué pasa el día después del hartazgo? Está muy bien. Mira, yo te diría que el caso argentino es un caso interesante porque es un caso híbrido. O sea, tiene una dimensión de esos casos en los que hay un descontento desde una parte de la sociedad con toda la clase política, con la casta, digamos, claro. Y irrumpe este líder un poco outsider que reorganiza el espacio político. Eso sin duda pasó en Argentina en parte, pero lo que también pasó es que esa irrupción no se dio dando vuelta todas las cartas de vuelta, digamos, sino sobre todo que se asentó en la polarización más de kirchnerismo, antikirchnerismo que ya existía antes. Uno puede ver que el mileísmo es una especie de oscilación entre ir contra toda la casa, contra el partido del Estado, como dice Milei, o ir contra el peronismo y kirchnerismo, ¿no? Digo, juega un poco de esas dos bandas. Entonces, lo que yo te diría es que hay una parte de la conflictividad, digamos, más latente que sigue estando, que sigue justamente las coordenadas de esta idea más polarizada de kirchnerismo, antikirchnerismo, que se mantiene, y otra parte, sobre todo los sectores menos politizados, más descontentos, encontraron en Milei coyunturalmente una salida a una sensación de que no tenían representación. Cuando digo coyunturalmente, lo que estoy diciendo es tampoco tengamos digamos, la idea de que hay una especie de adhesión por siempre, o una adhesión pegada con, digamos, un cemento demasiado duro. También es una adhesión que espera resultados, que juzga con cierta severidad a el gobierno, que por ahora le da la carta abierta, porque, digamos, es un gobierno nuevo, entre todo, tiene 1 año y medio, un poco más que eso, pero que en todo caso no creo que sea inmune a yerros del gobierno, a dificultades económicas o hasta inclusive a persistencias más ideológicas del gobierno que muchas veces no avalan. El hartazgo, en el caso argentino, si se quiere, se llevó puesto a la derecha, no sé si tradicional, pero a la derecha hegemónica en los últimos años, al macrismo, sí, ¿no? El macrismo, el PRO, en principio uno podría decir que desapareció, que por lo menos se redujo a una expresión mínima. Fue gran perdedor en todo caso de esta irrupción de Milei. Tal cual. A diferencia, porque uno dice la irrupción sería contra el kirchnerismo, en esa lógica kirchnerismo-antikirchnerismo, pero el que se lleva puesto primero es el macrismo, ¿no? Hace una gran renovación, guste o no guste, hace una gran renovación en el sector de la derecha. En el caso del peronismo, es una renovación que no se está dando porque el kirchnerismo sigue siendo como hegemónico al interior de
de ese espacio más grande que es el peronismo. ¿Qué pensás? Si el peronismo ve el hartazgo, no lo ve, logra representarlo, se para del lado de enfrente? ¿Qué pasa con el peronismo ante ese hartazgo? Mirá, es un muy buen punto. Yo te diría que tomamos como espejo lo que sucedió en Brasil, que es una buena idea, digo, claro. Es un poquito de apasión local y decir, bueno, en Brasil pasó algo más o menos parecido. Bolsonaro no fue solamente una derrota de sino sobre todo absorbió a la derecha, digamos, más tradicional, más convencional, más mainstream, como lo queramos llamar, y desapareció esa centro-derecha, o por lo menos perdió mucha fuerza a nivel nacional, tanto que desplazó al principal partido de derecha que había estado durante 20 años pujando con el PT. Eso hace que aparezca un discurso más nítidamente conservador, más digamos, más extremo y hasta más autoritario, si se quiere. Enfrente, el PT, si bien, digamos, bastante golpeado, con su líder preso, etcétera, logró dos cosas. Logró, primero, mantener un fuerte apoyo social y un liderazgo de Lula dentro del partido y de la base electoral, y logró poco a poco una capacidad de entendimiento con otros sectores que formó la coalición que le gana después justamente a Bolsonaro 4 años más tarde. Yo creo que el problema hoy del peronismo es que la principal líder del peronismo tiene mucho menos prestigio social que el que tuvo Lula en su momento, y tiene muchas dificultades justamente para volver a ocupar centralidad en la escena como la volvió a ocupar Lula. Al mismo tiempo, es difícil pensar en un peronismo que vuelva a ser una fuerza más conservadora, pues está ocupado ese lugar, digamos, ¿no? O sea, es complicado que el peronismo se renueve como se renovó en los 90, porque no hay mucho espacio, me parece, para otra fuerza más conservadora. Y en su renovación, digamos, el gran problema que aparece es cómo el kirchnerismo logra a sí mismo encontrar los mecanismos, la creatividad y las energías para renovarse y para, en su renovación, digamos, renovar también al peronismo. Por ahora no se ve como eso, por ahora se ven más pujas internas, más mezquindades, más repeticiones de viejas fórmulas, pero quizás en algún momento eso sucede. Bien. ¿Cuándo, en qué año o en qué momento escribieron este libro? Este libro lo escribimos entre el año 2023 y sobre todo el 2024. Ah, bueno, está calentito todavía. Sí, salió hace unos meses. Ah, qué bien, qué bien. ¿Anduvo bien de venta? Anda bien, suponemos que anda bien. Sí, estamos ahí con los números primeros, pero sí. Se ve mucho, circula mucho, nos habla mucho del libro, que es lo más importante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque tanto laburo, porque tuviste que viajar, entrevistar mucha gente, fue un laburazo. Nos agarró la pandemia, con lo cual viajamos poco, hicimos mucho de todo eso fue online, lo cual nos permitió estar en casi todos, digamos, las actividades de campo, pero también nos restó paseo un poco. Muy bien, muy bien. La era del hartazgo se llama el libro de Gabriel Boumaro y junto a Gabriel Kessler, que ya está en venta, así que vamos a aprovechar para hacerle el chivo. Gabriel, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por este trabajo. Un placer, muchas gracias. Adiós. Allí se retira Gabriel Boumaro, sociólogo, autor de La era del hartazgo. Muy interesante.